Vive Cristo para siempre. En el Santo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y vamos a mirar solamente la mitad del versículo 36. Santo el que vive. La mitad de un versículo vamos a leerlo en esta preciosa hora. San Juan, capítulo 12, verso 36, la segunda parte del texto. Dice de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Puede leerlo? Capítulo 12 de Juan, verso 36. Vive Cristo para siempre. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que se nos concede de mirar tu palabra. Por gracia tuya, pido que me entregues tu palabra y yo te entrego toda la gloria, porque solo tú la mereces. Pido que Jesucristo sea glorificado y que su nombre sea engrandecido, pues Él es el pastor oficial, principal de esta congregación en la carrera séptima 1335 en la ciudad de Cartago. Señor Jesucristo, como pastor principal que usted es, háblenos a través del Espíritu Santo, bendiga nuestra vida y edifíquenos según el propósito que usted tenga con cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero reiterarles mi más cordial bienvenida a todos ustedes que han venido a presentarse delante del Señor. El título de este mensaje para el día de hoy se llama El cierre de campaña. En este caso, el cierre de campaña de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que Jesucristo es un evangelista, es un ganador de almas, y que como ganador de almas Jesucristo fue incansable. Inició su campaña y una vez que inició su campaña de salvación, esa campaña tuvo una duración de aproximadamente 3 años y medio. Vive Cristo para siempre. Campaña tiene varios significados. Yo voy a hablar de por lo menos 2. Conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un determinado objetivo. Eso es uno de los varios significados que tiene la palabra campaña. Conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un determinado objetivo. El determinado objetivo de nuestro Señor Jesucristo
era dar a conocer el mensaje que él mismo dijo que había recibido del Padre. Cuando Jesús comienza su campaña, comienza diciendo que tiene un mensaje que recibió de su Padre. Y cuando termina su campaña y cierra la campaña, la termina diciendo que todo lo que habló, lo habló conforme a su Padre se lo había estipulado. Escuche bien con cuidado, porque de oír bien depende que podamos entender bien. Un segundo significado de la palabra campaña: conjunto de acciones, acciones militares, ofensivas y defensivas, con continuidad temporal, desarrolladas en un mismo territorio. Santo el nombre del Señor. Ustedes y yo sabemos que la campaña de Jesucristo se desarrolló en un mismo territorio. Alabado el nombre del Señor, en el territorio de Israel. Cristo vive para siempre. Este cierre de campaña, del cual hablaré en este mensaje, lo voy a hablar según el Evangelio de Juan. Juan nos presenta a nosotros el cierre de campaña del Señor Jesucristo, cuando ya Él de ahí en adelante ya no atendió a nadie más. Cerró la campaña y se dedicó al siguiente paso, continuo a un cierre de campaña. Ustedes saben que una vez terminado un cierre de campaña político, el siguiente paso es la elección, el voto. En el caso del cierre de campaña del Señor Jesucristo, el siguiente paso lo vamos a ver en este mensaje. Corría el 1 de abril del año 33 de nuestra era. Comenzó a correr el 1 de abril, que sin duda fue un día miércoles, donde se estaba celebrando la semana de la Pascua. Vive Cristo para siempre. Y ya iba en el día miércoles. Aquí era donde se ofrecía el Cordero Pascual, o donde se ofrecía el Cordero de la Pascua. Esta fiesta se conmemoraba en Israel todos los años. Vive Cristo para siempre. Y ellos hacían el ritual donde el Cordero de la Pascua se comía asado. Pero en el rito habían algunas cosas muy importantes, como por ejemplo que aunque se podía comer la carne de ese cordero, no se podía dañar ni un solo huesito. Todos los huesitos de ese cordero de la Pascua había que dejarlos tal cual. Santo el que vive para siempre. En este cierre de campaña de la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos dice Juan en el capítulo 12 y verso 36. Ahora sí, lo vamos a leer completo. Dice: entre tanto que tenéis la luz,
creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Juan nos dice a nosotros que una vez que el Señor Jesucristo cerró la campaña de evangelización liderizada por Él, se ocultó de todas las personas, de todos los seres humanos que durante 3 años y medio les había predicado el mensaje de salvación. Vive Cristo para siempre. Si hoy no puede entender muy bien el mensaje, en su casa puede volverlo a oír a través del Facebook y seguro que lo va a entender mejor. Bien, escúcheme bien. Juan nos dice a nosotros que una vez que el Señor Jesucristo cerró su campaña de predicación, de dar testimonio, fue y se ocultó. Se ocultó definitivamente para todo el mundo, menos para su pueblo. Vive Cristo para siempre. Esto nos lo está diciendo el apóstol Juan. Cuando usted llega al capítulo 13, y esto yo lo sé porque lo estudio, no porque lo saco de ningún libro. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, hasta el último versículo, Jesús no atendió a ninguna otra persona que no fuera su pueblo. Vive Cristo para siempre. Es decir, que desde ese miércoles 1 de abril del año 33 hasta el viernes, cuando el Señor Jesucristo fue herido en la cruz, no volvió a atender a ninguna otra persona que no fuera sus discípulos, su congregación, su rebaño. Muy importante, ¿cierto? En el capítulo 18 de Juan ya viene el arresto y la crucifixión de Jesucristo. Así que si usted quiere saber más o menos cuánto tiempo duró el Señor conversando con sus discípulos, tómese la molestia y lea desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de Juan, y el tiempo que usted gaste leyéndolo despacio, usted puede más o menos sacar una conclusión de cuántas horas le dedicó Jesús solo a sus discípulos. Muy importante. Ahora bien, en todo cierre de campaña siempre hay conclusiones. Y ustedes saben que es una conclusión. Se puede hablar de lo que se invirtió, de lo que se hizo, de lo que se alcanzó y de lo que se tiene presente. Esas conclusiones también nos las cuenta Juan. No nos las cuenta el Señor Jesucristo directamente, pero nos las cuenta el apóstol Juan. Y esas conclusiones también yo las puedo compartir con ustedes. Conclusiones hechas por Juan en el cierre de campaña de nuestro Señor Jesucristo. Una de las primeras cosas que nos cuenta Juan a nosotros es lo que él vio
y lo que él experimentó en el cierre de campaña. Y nos dice en el capítulo 12, versos 27 y 28. Una de las cosas, aleluya, que sucedieron en ese cierre de campaña es la glorificación de Cristo a Dios. Como si el Señor Jesucristo dijera: estoy cerrando esta campaña, pero estoy cerrando esta campaña dándole la gloria al que la merece. El cierre de campaña de Cristo, una de sus conclusiones es que Jesucristo la cerró dándole la gloria a Dios. Y vaya de qué manera, léalo, 27 y 28. Ahora está turbada mi alma. Y lo está diciendo a todos para que oigan. Lo está diciendo a todos los seres humanos. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesucristo está hablando como un hombre. Y es que yo creo que los seres humanos que tenemos una fe que no es de nosotros, una fe que es de Cristo, pero que Él la colocó en nosotros, también debemos de tener autoridad para hablar así cuando tengamos que hablar así. Jesús está terminando su campaña y le está cerrando, no como una persona con miedo, no como una persona débil. Está cerrando su campaña y le está cerrando como hombre. Y como hombre le está diciendo a todo el mundo que él creyó que debía oírlo. Les dijo: mi alma está turbada. Está bien, soy humano, pero ¿qué quieren que yo diga? Ustedes quieren que yo diga: Padre, sálvame. ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta angustia? No, Señor, para eso he venido. Qué lindo, hermano, cuando Cristo tiene una iglesia que puede hablar así. Los juicios no han venido, apenas van a empezar. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo no puede estar temblando. Nosotros como iglesia tenemos que admitir que si van a entrar los juicios de Dios en esta tierra, nos tenemos que parar y nos tenemos que decir: aleluya, somos cristianos en la buena y en la mala. Porque es que eso somos buenos cristianos. Sí, excelentes cristianos. Cuando todo va bien. Cuando hay picos en el hogar, cuando hay flores todos los sábados, todo va bien, qué lindo, somos cristianos, cantamos, adoramos, nos congregamos, damos la ofrenda, damos el diezmo, damos la ofrenda misionera, estamos en todo. Pero nos llega una prueba y ya no podemos hablar así. Cristo nos está diciendo a nosotros, aleluya, en el cierre de su campaña, que su alma está muy triste, pero que Él entiende que no se va a quejar. Él entiende que no está ahí para sembrar una mala imagen, que está ahí para decirle al mundo entero que para esto Él llegó a esa hora. Qué bueno, ¿cierto? Bueno, ahora miren lo que pasa. Una vez que Cristo le dice al mundo entero que Él llegó a esa hora para eso, para enfrentar lo que le venía. Mire lo que pasa. Luego levanta la voz y por primera vez todo el mundo que lo oía escuchó a Cristo y vio a Cristo levantar los ojos al cielo
y decir: Padre, ojo con esto, Padre, glorifica tu nombre. Cristo no dijo: Padre, glorifícame a mí, o yo me glorifico. Cristo dijo públicamente, para que todo el mundo lo oyera: Padre, glorifica tu nombre. Y escuche con cuidado. Entonces vino una voz del cielo. ¿Y qué dijo la voz del cielo? Lo he glorificado. Wow. Y lo glorificaré otra vez. Y lea el 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz que decía: aleluya. La multitud decía: es un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Ni lo uno ni lo otro. Ni fue un ángel el que habló, ni fue un trueno el que habló. Oiga bien la palabra. Padre, ¿a quién le está hablando Cristo? ¿Al trueno o al ángel? ¿A quién le está hablando públicamente para que el mundo lo sepa y lo vea y lo oiga? ¿Al ángel o a un trueno? Cristo dijo: Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre arriba habló. ¿Y qué dijo el Padre? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Usted no siente nada porque usted no estaba allá. Pero si usted estuviera, aleluya, un poquito más concentrado en este mensaje, hubiera sacado un gloria también a Dios con toda la fuerza de su alma. En este cierre de campaña, Cristo le dio la gloria a Dios y Dios aceptó la gloria que le daba a su santo Hijo. Y la gente de una tergiversa todo. La gente de una todo lo trastorna, todo lo tuerce. Uno, un ángel habló, otro no, un trueno. ¿Sabe cómo es la gente, no? Cuando la gente quiere negar algo, lo niega y lo tuerce. ¿A quién le estaba hablando Cristo? ¿Le estaba hablando a él mismo? No, le estaba hablando a su Padre. ¿Y quién habló? ¿Cristo mismo? ¿Un trueno o un ángel? Habló el Padre. Y el Padre dijo: lo he glorificado y lo glorifico de nuevo. ¿Cuántos creen que Dios recibe toda la gloria? Escuche con cuidado. Escuche con cuidado, porque lo duro no es sacar un mensaje. Lo duro es transmitirlo de tal manera que la congregación lo entienda. Bien, en el cierre de campaña, Jesucristo glorifica al Padre, le da toda la gloria, le da toda la honra y le da toda la alabanza. Bien, una segunda cosa que sucede en el cierre de campaña está en el capítulo 12, verso 31. Una segunda cosa que sucedió en ese cierre de campaña, dice la Biblia: ahora, dijo Cristo, lo está contando Juan, ahora es el juicio de este mundo. Wow. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En ese cierre de campaña, Cristo dijo que había llegado el juicio para este mundo y que había llegado el juicio para que el príncipe malvado fuera echado afuera. Todo esto sucede en el cierre de ¿qué?
de campaña. De ahí podemos hablar ampliamente en otra oportunidad porque hoy no. Se cerraba la campaña para esa generación. Escuche con cuidado. ¿Para quién se estaba cerrando esa campaña? Para esa generación. Para todita esa generación que durante 3 años y medio vieron a Cristo de campaña. Para ellos se cerraba esa ¿qué? Esa campaña. Se estaba cerrando una campaña y pronto se iba a abrir la otra. Y la siguiente campaña ya no iba a durar 3 años y medio. La siguiente campaña lleva aproximadamente 2000 años. Es decir, que estamos en campaña hace 2000 años. Y atentos a esto, la iglesia sabe que evangelio es muy diferente a religión. El evangelio es buena noticia. Y esta buena noticia todos los días, aleluya, se está diciendo. Y esa buena noticia es de un pueblo que está en campaña. La iglesia de Cristo lleva 2000 años en campaña. Yo me siento en campaña, yo estoy en campaña todavía, pero dentro de un par de días va a haber un cierre de campaña. Y esto es lo que el mundo no sabe. Y mucho hermano descuidado tampoco sabe. Vamos a seguir mirando. Se cerraba la campaña para esa generación y se abría otra campaña para muchas generaciones. Capítulo 12, verso 32. Santo el nombre del Señor. Dice: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo está diciendo, en ese cierre de campaña, aleluya, que se cerraba para esa generación y se abría para muchas generaciones una vez que Él fuera levantado. Vive Cristo para siempre. Muy importante. Esa generación y todas las demás serán juzgadas por el Señor Jesús de Nazaret, según Juan capítulo 12, verso 44 al 50. ¿Qué otra cosa sucedió en el cierre de campaña? Según Juan capítulo 12, verso 44 al 50. Al mío, dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esta campaña que comenzó hace 3 años y medio, yo me he dedicado solamente a una cosa: a salvar las almas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Oiga la palabra: el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y ya Jesús no volvió a hablarle más a esa generación, excepto que le habló unas palabras a Pilato, pero eso fue por allá en la sentencia. Pero si usted sigue leyendo la Biblia de ahí para adelante, Jesús nunca más le vuelve a hablar a ningún ser humano que no sean
sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor cerró su campaña y la cerró ocultándose de ellos. Preste mucha atención. Vive Cristo para siempre. Ahora bien, a pesar de tanta gloria que Jesucristo manifestó, sin embargo, Juan nos cuenta algo que nos deja perplejos y que también es parte de las conclusiones del cierre de campaña. Veamos capítulo 12, verso 37 del Evangelio de Juan. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Son conclusiones que se están sacando después del cierre de campaña. El apóstol Juan nos está contando a nosotros que a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan nos está contando que a pesar de que el ministerio de Cristo es tan poderoso, es tan milagroso, está envuelto de tanta gloria, de tanta unción, de tanto respaldo, de tanta manifestación divina, y sin embargo los resultados no son como se esperan. ¿Se acuerdan? Cuando el profeta Isaías en el capítulo 5 de su libro dice que el Señor sembró buenas vides en el campo y que esas vides dieron uvas, pero que las dieron uvas silvestres. Usted quizá dirá, bueno, el ministerio entonces de Cristo tuvo que haber sido tan grande, que todo el mundo se arrepentiría. La respuesta es no. Y Juan nos está contando a nosotros que en ese cierre de campaña, otra conclusión a la que se llegó es que a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, sin embargo, no creían en él. Es normal que usted lleve 5 años en esta congregación oyendo mensaje tras mensaje, predicación tras predicación, y sin embargo usted siga siendo tan incrédulo como usted lo era cuando llegó aquí por primera vez. Alabado el nombre del Señor. En ese cierre de campaña, Juan nos está diciendo que a pesar de tanto milagro, de tanta gloria, de tanta administración, la gente no creían en él. Jesús cerró su campaña y la gente no creía en él. Por eso Jesucristo se ocultó de ellos, de los que no creyeron en él. Llegó un momento en que ya él dijo, se cierra la campaña y ustedes nunca me volverán a oír. Porque llega un momento en que el Señor cierra la puerta. Llega un momento en que todo termina. Es igualito con San Mateo 25. El 50% de los que estaban esperando al Señor lo estaban esperando con lámpara pero sin aceite. El 50% de los que sabían que el esposo vendría lo estaban esperando y estaban entre todos, estaban entrelazados, pero el 50% no tenía aceite. Porque había un 50% que si le tocaba pelear, peleaba.
Que si le tocaba amarrarse una macheta en la cintura, se la amarraba. Que si le tocaba cargar pistola, la cargaba. Que si le tocaba mentarle la madre a otros, se la mentaba. Que si le tocaba insultar a la suegra, la insultaba. Que si tenía que dejar de congregarse, dejaba de congregarse. Había un 50% esperando al Señor, pero con lámpara sin aceite. Igualito que hoy. Hoy no crea usted que todos los hermanos son santos. Hay hermanos que en la mente tienen el deseo, me toca y se muere. Tienen el pensamiento, se mete con mi familia y le doy piso. Y si yo no puedo, le pago a alguien para que le dé piso. ¿Usted cree que un hermanito que tenga la mente así, una hermanita que tenga la mente así, tiene aceite en la lámpara? Nada. Tiene lámpara, pero no tiene aceite. Un hermano o una hermana que todo lo arregla a los golpes, todo lo arregla con el comandante de la policía, todo lo arregla, aleluya, defendiéndose. ¿Usted cree que tiene aceite? Sí, tiene lámpara, pero aceite no. Bueno, eso mismo estaba pasando aquí. Esta gente tuvieron de campaña 3 años y medio y la conclusión al cierre de la campaña es que no habían creído en quién. No habían creído en Cristo. Escucha algo. Otra cosa, que se llegó a otra conclusión. Y a otra conclusión que se llegó después del cierre de campaña, lo encontramos en el capítulo 12, versos 42 y 43. Estamos hablando bajo el tema el cierre de campaña. ¿De quién? De Jesucristo. Y oiga la palabra. Con todo eso, aún los gobernantes y muchos creyeron en él. Oiga, qué maravilla. Los gobernantes y muchos del pueblo, los oligarcas, los poderosos económicamente, los, aleluya, los de la alta alcurnia, fueron doblegados por el mensaje de Cristo. Fueron impactados por el mensaje de Cristo. Pero oiga la palabra, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Se parecían a Cristo? No. Cristo dijo, ¿ustedes creen que tengo miedo? Estoy cerrando campaña. ¿Ustedes creen que estoy temblando? No, para eso vine. Pero estos seguidores no decían lo mismo. Estos seguidores no pensaban lo mismo. Estos gobernantes no pensaban lo mismo. Quiere que le diga una cosa. En la pandemia que comenzó la segunda semana de marzo, sacó a la luz muchas cosas. Y una de las cosas que sacó a la luz es que los hermanos que estaban sin aceite empezaron a trastabillar. Y se olvidaron que tenían congregación. Y se olvidaron que tenían pastor. Y se olvidaron que tenían un Dios para alabar, bendecir y adorar, así no fuera en el templo. Se olvidaron. Y hoy tenemos un 50% de la iglesia que se dedica a otras cosas, menos a leer la palabra, menos a orar, menos a cantar y menos a adorar. Por eso cuando vienen al templo, cada mes o cada 20 días, cuando vienen aquí, están así, completamente secos. Adore, alabe, haga palma, levante las manos. Secos. ¿Por qué? Porque en esta pandemia la mayor parte de la congregación no ha reaccionado.
No ha entendido que con pastor o sin pastor somos adoradores, que con templo o sin templo somos adoradores, somos parte de una campaña, somos predicadores, somos ganadores de almas, somos evangelistas, somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, somos los benditos que esperamos al Señor congregándonos o no. Hay un 50% sin aceite. Hay un 50%, aleluya, que solo tiene lámpara. Y oiga, dice, todas estas personas fueron afectados por el poder de Dios, fueron afectados por la palabra de Dios, los gobernantes, los poderosos. Pero escuche, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Usted no ve que ahora la mayoría al templo no trae Biblia? Se viene con la excusa de que la Biblia está aquí. Les da vergüenza tener Biblia. ¿Qué boleta cargar la Biblia en la moto? ¿Qué boleta? Si aquí tengo la Biblia. ¿Sabía usted que cargar la Biblia en la mano para venir al templo no es una boleta? ¿Sabía usted que aunque usted no hable, pero usted es portador de este libro, usted está transmitiendo un mensaje positivo? ¿Usted sabía que cualquiera persona que le vea a usted la Biblia va a pensar, ese es cristiano? Y si está tocado por el Espíritu Santo, lo va a llamar, venga hermano, hábleme de ese libro. Ah, no, pero los que no tienen aceite ya no cargan la Biblia. Y no solo no la cargan, les da pena. Les da pena. ¿Por qué les da pena? Porque son parte de esta congregación con todo eso. Aún de los gobernantes, y muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Por qué no lo confesaban? Para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Y para qué muchos no cargan Biblia? Para que la gente no diga que es evangélico. Y mírenlos allá dando de trompadas con aquel otro. Mire cómo pelea esa señora. Mire cómo alega. Mire cómo insulta. Mire cómo se va de madres, de sapos, de ranas, de culebras por la boca. Ah, y con Biblia. Como quieren evitar eso, no cargan la Biblia. Y van siempre al templo sin Biblia. Le digo una cosa. Yo debo tener entre 11 y 12 Biblias en mi casa. Y tengo Biblias de distintas versiones. Hebrea, griega, tengo en inglés, tengo Biblias en distintas. ¿Y qué? Y a mí no me da vergüenza tener tantas Biblias. Alabado el nombre del Señor. Y escuche con cuidado y atérrese. ¿Por qué no querían ser expulsados de la sinagoga? Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y le digo una cosa, el mundo está lleno de esta gente, de este tipo de evangelio. ¿Soy cristiana? Sí. ¿Soy cristiano? Sí. Pero en el mundo no se sabe si es o no es. Aleluya, porque no quiere llevar la cruz de Cristo. Y la Biblia nos manda, salgamos a Él llevando su vituperio. Si van a hablar mal de los evangélicos, que hablen mal de los evangélicos. Si dicen que somos una plaga, que lo digan. Para ellos somos una plaga, pero para el mundo realmente somos la sal de la tierra. Somos la luz de este mundo y no nos estamos jactando. Cristo nos dijo, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. No nos estamos jactando, no nos estamos jactando, pero todo lo que entra en contacto con nosotros mejora. ¿Sabe lo que dije?
todo lo que entre en contacto con nosotros mejora. Cuando usted pone su hogar en contacto con nosotros, tiene que mejorar. Porque somos la luz y somos la sal. Alabado el nombre del Señor. Si usted, por ejemplo, me dice a mí, pastor, estoy a punto de divorciarme, yo le digo, no se divorcie. Porque yo llevo 34 años de casado y he tenido problemas matrimoniales como todos los seres humanos, pero hay uno que nos ha ayudado en toda circunstancia, se llama Jesús. Somos sal, somos luz, podemos hablar, podemos decir. Aleluya, no tenemos que recurrir a un divorcio para que los problemas se solucionen. Más bien tenemos que recurrir en darle al César lo que es del César. Dele a su esposo la honra que se merece y dele a su esposa la honra que se merece. Y ahí comienza su hogar a cambiar. Pero si usted se mantiene en su machismo, se mantiene en su, aleluya, en su cantaleta, señora. Hay mujeres que no tienen más con quién pelear sino con el pobre marido. Porque no pelean con quien tengan que pelear. Les pasa algo a ellas y uno es el que paga el pato. Andan bravas y con quién descargan su furia. La persona que aman. ¿Por qué? Eso es malo. Si usted tiene problemas, resuélvalos, pero no involucre a ese pobre hombre o a esa pobre mujer. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué uno va a insultar al que de verdad lo ama a uno? Bueno, hoy no es clase tampoco de matrimonio, estamos en un cierre de campaña. Otra de las conclusiones en este cierre de campaña es que mucha gente, aunque habían visto la bendición de Cristo, sin embargo, no tenían el carácter, no tenían la voluntad para identificarse con Cristo en las buenas y en las malas. En las malas, Cristo se identifica. ¿Creen que tengo miedo? No, para eso yo vine. Y eso que no le leo unas palabras que le dijo Jesús a Pilato, que sería en la cierre de campaña, segunda parte. Alabado el nombre del Señor. Y aquí estamos en este cierre de campaña, primera parte. Óigame bien, esa fue otra de las conclusiones a las que llegó Juan en el cierre de campaña de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa, alabado el nombre del Señor, el Señor Jesucristo, según Juan, digo según Juan, porque si usted sigue leyendo de aquí para adelante hasta que acaba el Evangelio de Juan, Juan lo omite por completo. Según el Señor Jesucristo, según Juan, ya no atendió a nadie más. No se preocupó por nadie más. No fue a orar por nadie más. No echó ni un solo demonio fuera más. No visitó ninguna familia más. Aleluya, no fue a ningún otro corregimiento más. No fue a ninguna otra ciudad más. Según Juan, el Señor Jesucristo, aleluya, no atendió a nadie una vez que cerró su campaña. Yo lo digo porque ya yo lo he leído. Si no, tampoco lo dijera. Quedara aquí diciendo que es ridículo. Alabado el nombre del Señor. El Señor se dedicó solo a sus discípulos. Es decir, que desde el miércoles 1 de abril del año 33, el Señor cerró su campaña y se dedicó a sus 12 discípulos. Se dedicó a sus 12, a nadie más. Y comenzó con ellos a tener un coloquio.
Comenzó con ellos a tener una reunión. Comenzó con ellos a tener una amistad, un diálogo, un compañerismo. Y si usted mira desde el capítulo 13 de Juan hasta el 17, Jesús solo estuvo con sus discípulos. Solo con ellos. Se dedicó a su grupo. Y comenzó a hablarles. Y comenzó a decirles. Y comenzó a explicarles. Y aconséjelos. Y dígales. Y haga. Y fue exactamente cuando Jesús cerró su campaña, que dice la Biblia en el capítulo 13. Santo el nombre del Señor. Dice en el verso 2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ya Jesús entendió que ya no había más nada que hacer, que ya había terminado lo que tenía que hacer. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Tomó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús comenzó a darle a la congregación de él un trato preferencial. ¿Quiere que le diga una cosa? Si alguien está teniendo un trato preferencial en esta hora, es la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús le está dando un trato preferencial a la iglesia. En el caso particular de ellos, porque serían ellos los que abrirían las puertas a la siguiente campaña, que duraría, o que ha durado por lo menos 2000 años y que está a punto de cerrarse. Pero ¿qué quiere el Señor de usted y qué quiere el Señor de mí? Que entendamos que estamos en la hora de las 5 de la tarde. Que estamos en la hora cuando el reloj debe marcar la hora perfecta para que la trompeta suene. ¿Qué cuidado le está dando Cristo a la iglesia? Le está diciendo que les falte cualquier cosa, pero que no les falte aceite en su lámpara. Ustedes entienden que los he amado desde el principio hasta el fin. Que estoy con ustedes, que no los he dejado, que no los he desamparado, que no los voy a dejar y que tampoco los voy a desamparar. Pero por favor entiendan que ustedes son mi pueblo. Ustedes son mis ovejas. Que su compromiso no es con los seres humanos, que su compromiso es con el que fue levantado de la tierra en una cruz, y ese se llama Jesucristo. Que usted entienda que es a Él a quien usted debe amar. Vienen cambios para este mundo. Vienen cambios para este país. Vienen cambios para todos los seres humanos. Y no son cambios para bien, cambios para mal.
Lo que se avecina no es nada en comparación a lo que hemos vivido o a lo que vamos a vivir en un par de meses hacia adelante. Lo que se avecina no es nada prometedor. Yo les vengo diciendo a la iglesia que van a llegar días cuando ni siquiera podremos venir a un templo a adorar a Dios, y no será por pandemia. Será por decreto nacional. Será por leyes humanas. Y yo les pregunto, entonces, cuando ese tiempo llegue, ustedes que no pueden tener un templo, que no pueden congregarse por decreto, ¿se van a dejar enfriar? Porque es que algunas ovejas ya se están dejando enfriar. Ya se van para la playa y se van quitando la ropa como Pedro. Ya no les importa tener un comportamiento como cualquier ser humano. A usted no se le puede olvidar que aunque otro se dañe, usted no se dañe. Que aunque otro se corrompa, usted no se corrompa. Que aunque otro ame más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, usted no sea de esa forma. Llegamos a un punto donde se va a ir con Cristo el que lo tenga claro, que su compromiso no es con pastores, que su compromiso no es con diáconos, que su compromiso no es con ovejas, con creyentes, que su compromiso es con el Cristo que murió en la cruz por usted. Que usted entienda que las marcas que usted lleva en su cuerpo no son las marcas de una denominación. Que las marcas que usted lleva en su cuerpo es las marcas de la sangre preciosa de Jesucristo y el nombre de Cristo que fue invocado sobre usted. Hoy estamos aquí, qué maravilla. ¿Pero acaso lo estaremos dentro de un año? Lo que se avecina es oscuro. Alabado el nombre del Señor. Lo que está delante de nosotros no es prometedor. Entonces, le vamos a fallar al Señor. Le vamos a decir, Señor, no es que tuve tantos problemas que no conseguí aceite. ¿Con qué cuento le vamos a salir al Señor? ¿O vamos a correr a buscar el aceite cuando ya oigamos que el esposo viene? Ellas se fueron a buscar aceite, pero el problema fue cuando llegaron. Termino ahí, Mateo capítulo 25. Alabado el nombre del Señor. Y en el verso 10. Oiga la palabra. Pero mientras ellas iban a comprar, cuando ellas reaccionaron, cuando ellas dijeron me consagro o me consagro, ya era demasiado tarde. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, marque la palabra preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Todo creyente que ya tenga un mes en la iglesia debe estar preparado. ¿Cómo va a decir que usted no está preparado si tiene 10, 15, 20, 30 años en el evangelio? ¿Cómo usted va a decir que usted no puede amar a su enemigo? ¿Cómo usted me va a decir a mí que a usted la lengua se le enreda y se le vuelve una pelota y no puede bendecir al que lo odia? Si es una prueba de que no hay aceite en su vida. Cuando la Biblia a mí me dice
que debo bendecir al que me maldice y que debo orar por el que me calumnia y me persigue. Si usted no lo puede hacer, usted no tiene aceite. Si usted no puede perdonar y darle un buen almuerzo a ese yerno que te aborrece. Uy, no, yo si pudiera le echaba un poquito de veneno para que se muera esa inmundicia. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué hablamos así? Que si yo pudiera. Si yo pudiera, ¿qué? Aleluya. Es tiempo de tener aceite. Es tiempo de no andar discutiendo con nadie. Que te quitaron la razón, que te quiten la razón. El apóstol San Pablo dijo: yo sigo y sirvo a Cristo por buena fama y por mala fama también. Alabado el nombre del Señor. Nosotros no podemos depender de lo que la gente opine. No podemos depender de lo que la gente hable. ¿Cuánta gente no dice allá afuera que los pastores primero se duermen la noviecita antes de que usted se vaya de luna de miel? Y no faltan los tontos que se comen el cuento y están traumatizados. Pero ¿cuándo ha pasado, por ejemplo, eso aquí? Nunca, porque eso nunca ha sido verdad, por lo menos en una organización como esta. Yo le digo, iglesia, llegó la hora de responderle a Cristo. Si cuando llegó la hora Él dijo: no, es que para esto yo he venido. Usted tiene que entender que ahora que no nos podamos congregar, que ahora que no podamos estar juntos, tenemos que decir: es que para esta hora fue que Cristo me compró a mí. No puedo ir al templo, pero aquí en esta casa hago culto, le predico a mi esposa, le predico a mis hijos, hacemos culto, hacemos devocional, adoramos y bendecimos a Dios sin ningún problema. Pero hay ovejas sentadas ahí que ya para acostarse no oran y ya para levantarse tampoco. Y hay ovejas sentadas ahí que pasan semanas enteras y no leen la Biblia. No leen la Biblia. Y la tienen en su casa, pero no la leen. No leen ni un capítulo. ¿Quiere que le diga una cosa? Te quedaste sin aceite y no te diste cuenta. ¿Cómo vamos a tener una palabra para dársela a otro si no la metemos en nuestra vida? ¿Cómo vamos a hacer bendición? ¿Cómo vamos a ser útil si no nos alimentamos? Incline su cabeza, cierre sus ojos. Padre, he hablado tu palabra. Haga un análisis. Vamos a tomar la Santa Cena. Haga un examen. ¿Por qué abandonaste la palabra de Dios? Dile: Señor, ¿por qué fue que abandoné tu palabra? Díselo. ¿Por qué te da pena decírselo? ¿Por qué fue que abandonaste la oración? Díselo al Señor.